necesario, ¿ya? Vamos a orar. Así que inclinen sus rostros para que el Señor prepare vuestros corazones. Señor, yo te doy gracias porque somos hijos tuyos. Y queremos estar contigo, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Así que te pido que tú te manifiestes en cada corazón. Y que sea tú y tu sabiduría, Señor, esa sabiduría de lo alto, que sea derramada sobre este lugar. Prepara cada corazón y, Señor, saca toda muralla que haya puesto el enemigo para que no escuchemos tu voz, Señor. Yo te pido que tú abras estos corazones y que los bendigas en todos sus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como decía mi esposa, ayer nosotros participamos de una conferencia que era que la dictó Ricardo Bravo, que es doctor en Ciencias Biológicas y decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estuvo? Bueno, impresionante, ¿no es cierto? Y es hermano de nuestro amigo Leo Bravo, ¿ya? Que está aquí en la iglesia, ¿ya? Él es hermano de él, entonces él es cristiano también y dio esta conferencia que era sobre la inseguridad alimentaria mundial del siglo XXI. También impresionante, ¿no es cierto? Y después de esto yo, resumiendo, porque no les voy a dar la conferencia, es una urgencia lo nuestro. Es muy urgente que nosotros salgamos a hablar de Dios, porque nos queda muy poco tiempo. Esta conferencia es que hay alimento y en sí la tierra va a poder vivir máximo hasta el 2030. O sea, nos quedan 17 años. Si nosotros no tomamos medidas, y que se están tomando, pero no alteran lo que se está produciendo. No alteran en nada. Por ejemplo, decía que, a ver, déjenme leer aquí, miren. La emisión de CO2 en el mundo va subiendo de carácter exponencial y hoy día la emisión es de 24 billones de toneladas de CO2. Y los árboles han disminuido, o sea, las áreas verdes en un 85%. Por lo tanto, nosotros estamos respirando como 400 partículas por millón de partículas de esas. Para que vean lo que estamos respirando. Entonces, esto va a seguir subiendo. Nadie lo detiene, ¿ya? Según John Beddington, el científico principal, consejero del gobierno de Inglaterra, dice que el mundo tiene que colapsar hasta el 2030. Máximo. Y sin tomar en cuenta lo que va a subir el consumo y todo lo que vamos a gastar nosotros. O sea, sin tomar en cuenta, sino que con lo que se consume hoy día nomás y con lo que está pasando hoy día, esta tierra nos dura hasta el 2030. Entonces, yo no les quiero decir, oye, pucha, arranquemos, no tenemos para dónde arrancar, es la tierra. Entonces nosotros tenemos la solución. ¿Por qué? Porque Dios prometió que va a sustentar la tierra, pero también prometió que también esto se termina, esta juerga que hemos hecho con el mundo. Porque el Señor nos entregó el mundo para que fuéramos mayordomos, ¿no es cierto? Y cuidáramos los que nos entregó. Pero no lo hemos cuidado y la estamos destruyendo y se nos va a acabar. Y ya los científicos ya no saben qué hacer. Esta persona, Ricardo Bravo, decía, yo voy a estos seminarios que nos juntamos los científicos para ver cómo frenamos esto y me aburro. Y yo sé que no estamos haciendo algo que es absolutamente inútil, esto va a pasar. Entonces nos queda muy poco tiempo y yo lo siento por los jóvenes, porque ellos quieren a lo mejor vivir, pero este mundo se va a acabar. Pero viene algo mucho más importante y esa es la esperanza de los cristianos. Viene el Señor. Y nosotros somos una generación maravillosa. Nos toca vivir esto. Vivir la venida del Señor. Y por eso yo estoy feliz de ser cristiano y poder llevarle, y la urgencia es llevarle a la gente esta verdad, que es científica. No es que nosotros estemos diciendo que en el Apocalipsis dice, es verdad que en el Apocalipsis se están dando todas las señales que viene el Señor, que esto se termina. Pero no es solamente en el Apocalipsis, sino que los científicos están diciendo lo mismo. Entonces nosotros tenemos certeza que somos la generación
que va a ser el gran avivamiento y que va a haber la venida del Señor. Y eso es alentador, pero también es muy urgente. Porque ahí empieza todo de nuevo, todo algo nuevo que no sabemos bien, pero lo vamos a vivir, está escrito. No sabemos los detalles, pero sabemos que viene el Señor y vamos a vivir con Él y vamos a reinar con Él, los cristianos de verdad. No los que se quedaron diciendo cristianos y no fueron de verdad. ¿Ya? Entonces, esta es una declaración urgente de que ustedes no pueden quedarse sentados más. Tenemos muy poco tiempo para avisarle que a la mayor cantidad de personas para que se salven y puedan enfrentar esta debacle con el Señor. Porque es la única manera de enfrentarla bien y salir ileso de lo que viene, de esta destrucción que viene. Por ejemplo, este tifón que hubo en Filipinas, el Haiyan, tiene una fuerza 5, nunca vista en el mundo. Y esto es porque el calentamiento que está teniendo la atmósfera y el mundo, la Tierra. O sea, se están habiendo terremotos que nunca se habían visto, tifones con cantidades, o sea, son mucho más de los que había antes, se están aumentando la cantidad de tifones, están aumentando los terremotos, están aumentando todo. Y nosotros, esas son las señales del fin que dice Jesucristo. Pero también los científicos están diciendo lo mismo. Entonces esa es la información que les traje, iglesia mía. Esto es urgente y no es para que nos deprimamos porque esta vida va a seguir, pero con el Señor y de acuerdo a Dios, ¿no es cierto? Vienen tiempos difíciles, las tribulaciones que están en la Biblia y bueno, pero nosotros vamos a tener al Señor para enfrentar eso y seguramente el Señor en el momento propicio nos va a sacar de esas tribulaciones. Pero nosotros vamos a aprovechar esas tribulaciones para que mucha gente se convierta. Ese es el momento de la siembra, ¿cierto? El Señor dice, miren los ojos hacia arriba porque la siega está lista. ¿Qué significa que yo mire hacia arriba? No es para que mire desde arriba para ver la siega, no. Es mirar al Señor, poner los ojos en Él porque vamos a cosechar. Así que para eso voy a volver a leer una palabra que leí la semana pasada, pero que es bueno que la repitamos, porque este es el secreto para tener una vida buena y poder enfrentar los tiempos que vienen. ¿Ya? Dice, por esto digo, 1 Corintios 9, 6 al 11 voy a leer. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto, como lo decía, esto se usa mucho para el dinero. Pero el Señor no está hablando solo de dinero. Segar, sembrar, está hablando de personas también. ¿Ya? Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto, hermanos míos, es fundamental. Si ustedes no siembran, ustedes no van a recibir semilla, porque dice claramente el que le da semilla al que siembra y pan al que come. Si vamos a tener problemas de alimentación, nosotros, los cristianos, no lo vamos a tener, porque dice claramente que Él da semilla al que siembra, pero tenemos que sembrar. No estamos hablando de comida, estamos hablando de sembrar en gente esta semilla, ¿no es cierto?, de fe, de que se convierta mucha gente. No podemos seguir sentados. Iglesia, Vitacura, no más. Empiecen a hablarle a la gente, porque esa gente después ya no va a tener tiempo de arrepentirse. Tenemos pocos años. 17 años no es nada en la vida de nosotros. Yo me convertí hace 17 años. Parece que fue ayer. O sea, lo que nos queda es muy poco tiempo. Y eso es siempre y cuando no pase nada. Así que puede ser que pueda acelerar esto. Yo creo que es mucho menos. Pero bueno, vamos a ser optimistas. ¿Ya? Tenemos 17 años. ¿Para qué? Para llevar esto hasta los confines de la tierra. Para tomar las naciones, como dice el Señor Jesucristo. Pero dice que
debemos sembrar, y el Señor, cuando el que da semilla al que siembra y el que pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Proveerán y dónde cultivar, y va a aumentar nuestros cultivos, va a aumentar la gente que nosotros vamos a llevar. O sea, es cosa que nosotros nos decidan sembrar. Y el Señor les va a dar dónde cultivar y les va a aumentar sus cultivos. De eso está hablando aquí. Pero si tú no decides en tu corazón, nunca le vas a hablar a nadie. Yo les decía el miércoles a los varones, no, el viernes, cuando nos juntamos en la reunión de varones, nosotros con mi esposa a los 2 años de cristiano empezamos a hablarle a la gente. Y a sembrar y a sembrar. Quizás no había grandes cosechas, pero el Señor, al ver que nosotros nos fiel en lo poco, nos puso en lo más o menos, porque no vamos a decir que es mucho, pero nos va a poner en lo mucho, vamos para allá. Y ustedes también tienen la posibilidad de hacerlo, porque ustedes saben hoy día cómo sembrar. Y dice después, y yo quiero esto que quedemos bien claro, no solamente, ¿no es cierto?, le da semilla al que siembra, sino, y aumenta vuestros cultivos, sino que aumenta los frutos de vuestra justicia. Ustedes los santifica, porque es fundamental. Cantábamos ahora recién, santo eres santo. Es fundamental que nosotros seamos santos como Él es santo. Él dijo, sean santos como yo soy santo, dijo Jesucristo. Para poder sembrar en cantidad y que este Espíritu Santo se manifieste en todo su poder, nosotros debemos buscar la santificación y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Por eso que dice, en la medida que nosotros sembramos, esto va a ocurrir, porque es Dios el que lo hace, el Espíritu Santo. Pero ¿para qué te va a santificar si tú no estás ni siquiera sembrando, no estás haciendo nada? Te dice cristiano y nada más. ¿Para qué te va a santificar? ¿Para qué te va a poner como ejemplo luz y sal del mundo si tú no estás haciendo nada para mostrar esa luz y sal? ¿Me entiendes que es inútil? ¿Me entiendes que esto tiene mucho sentido? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir sentados esperando los 17 años y después querer salvarnos? El que no siembra no se va a salvar tampoco. Porque la santificación viene también por el sembrar la palabra. Eso es, ¿ya? Yo lo estoy advirtiendo, amigos míos. Esta es una advertencia clara y urgente. La llegada de los últimos tiempos es inminente. Esa es la palabra, inminente. No hay nadie que la detenga. Y está próxima. Eso quiere decir inminente. ¿Ya? Por eso, como les decía, la santificación viene por hablar la palabra, por sembrar, por hablarle a la gente. Miren lo que dice en Efesios 6, lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer de nuevo para recordar a esta iglesia, porque es urgente que despertemos, ¿ya? Yo lo he leído muchas veces, pero esto no ha tenido el resultado que debiera tener. Por eso lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Dice Efesios 6, del 10 al 18, la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tenemos que fortalecernos en el Señor, en esta relación íntima, y en el poder de su fuerza. O sea, hay poder en nosotros. ¿De quién? De la fuerza de Dios en nosotros, ¿no es cierto? Ese es el primer versículo de la armadura. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿quién es el enemigo? El diablo. ¿Cómo podemos estar firmes? Con toda la armadura de Dios. No con una parte, no con lo que está aquí en el pecho, ni con el casco, con toda la armadura, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí dice, no tenemos lucha. Esto es una guerra, para que ustedes sepan, donde hay heridos, muertos y traidores. De todo lo que hay en una guerra. ¿Ya? Y la guerra es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Esto es verdad. Y nosotros, como decía Cecilia, hemos estado liberando muchos que han sido derrotados en el tiempo pasado
por una guerra que sin que ellos estuvieran metidos en esa guerra, porque ni siquiera eran cristianos, ellos fueron afectados por estas huestes espirituales, por estas huestes de maldad. Muchos, por no decir todos los que llegaron a esta iglesia, venían con esas ataduras y con esas cadenas que habían sido puestas por estas huestes de maldad. ¿Ya? Y esto no se habla, hermanos míos, en otra iglesia, no se habla, pero todos, y ataduras tremendas, y eso se ha estado viendo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque se está viendo, desde que empezó el avivamiento, se está viendo mucho más, ¿ya? Mucho más la liberación de todas estas ataduras, ¿ya? Entonces esta guerra, tú creas o no creas, tú vas a sufrir esta guerra. Y lo que te conviene es estar en el ejército ganador, que es el ejército de los cristianos, y que saben que están en una guerra. Porque aquí dice que es una lucha, y una lucha, que yo sepa, es una guerra. Y si tenemos que usar armadura, es porque vamos a una guerra, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces tomemos esto en serio. Y desde el momento que el Señor nos avisó del avivamiento, que fue el 24 de septiembre, esta guerra empezó. Estuvimos todos esos años, no sé cuántos años estuvieron ustedes antes de llegar a este 24 de septiembre, no sé, no tengo la fecha de cada uno de ustedes, pero hay muchos que llevan bastantes años. Esos años fueron de preparación en el desierto, ¿no es cierto? Como preparó Dios al pueblo de Israel en el desierto para entrar a la tierra prometida. Ahora nosotros estamos en esa etapa, estamos entrando a la tierra prometida y la guerra empieza en serio. Es en serio. Por lo tanto, tenemos que buscar la santificación, tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo con Dios. No nos podemos quedar sentados pasando el tiempo, porque el tiempo apremia. Como dije, la venida del Señor es inminente. Los últimos tiempos están ya, está pasando, ¿ya? Entonces, sigamos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies. No, vamos a ir analizando cosa por cosa. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, nuestros lomos se ciñen con esto, con la verdad. ¿No es cierto? Tenemos que vivir esta verdad. No solo aprenderla, vivirla. Porque eso es ponerse. Se ciñen los lomos, se pone un cinturón que es este. ¿Ya? Con la verdad. ¿Y qué dice después? Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La santificación del Espíritu Santo. ¿Qué hace en nosotros? Eso es vivir en justicia. En rectitud, dice en inglés. La palabra rectitud, no justicia. Rectitud. ¿Qué significa? Que somos irreprochables, irreprensibles, somos santos. Entonces, eso es parte de la armadura. Si tú estás en pecado y sigues pecando, te haces vulnerable a todas estas huestes espirituales, al demonio, a todas las cosas. Y te entran espíritu. Aunque seas cristiano, te entran. Y te haces vulnerable y ellos te destruyen, te enferman, empiezas a sufrir lo que es una guerra, estar herido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es así, hermanos míos. La vulnerabilidad es a través de nuestra desobediencia. Dice la palabra, Efesios 2, dice que ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú desobedeces, el espíritu de potestad del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, actúa en ti. Entonces tu armadura ya no está. ¿Por qué? Porque no estás actuando en justicia, no estás actuando rectamente. Entonces te haces vulnerable. ¿Me entienden? ¿Por qué debemos ser santos? ¿Por qué Dios nos dice sean santos como yo soy santo? No es porque se le ocurrió, porque esta guerra se gana en santidad. Dice después, y es parte de nuestra armadura. Después y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que va aquí, ¿no es cierto? Es una armadura que va a tapar el pecho, el corazón y la parte más vulnerable del cuerpo. Y después dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies, nuestros pies van protegidos
Siempre y cuando nosotros prediquemos el Evangelio. Lo que decía un poco antes, si no sembramos, ¿cierto?, no podemos ser santificados. Por supuesto, si no hablamos la palabra, no tenemos protegidos los pies, por lo tanto, nos quedamos sentados. ¿No les parece a algunos de ustedes que no hacen nada en el Señor, o hablan muy poco del Señor, y no han tenido frutos, o muy pocos frutos? ¿No les parece que ese es el problema? Que ustedes no están hablando, no están dispuestos a hablar. Por lo tanto, el enemigo los detiene porque están con los pies al descubierto. Y con los pies son los que avanzamos y caminamos. A Josué le dice el Señor: todo lo que tú pises, eso va a ser tuyo. Cuando entró a la tierra prometida. Antes de entrar le dice: todo lo que tú pises va a ser tuyo. ¿Por qué nosotros no? Es también para nosotros. Pero tenemos que vivir y predicar el Evangelio. Vivir, escúchame, vivir y predicar el Evangelio. No sirve de nada si tú no vives el Evangelio, ¿qué vas a predicar? Jesucristo decía: yo lo que vivo, eso predico. Yo soy testigo de lo que yo hablo. Si tú no eres testigo, si tú no vives la palabra, no tiene efecto. Y después dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si yo no tengo fe, primero no puedo agradar a Dios, porque así dice la palabra. Y segundo, esa fe es la duda. La poca fe es duda, la incredulidad es duda. Si yo dudo, no puedo apagar los dardos del enemigo, porque el enemigo lo que ataca más es tu fe. Te empieza a decir: no, si no es verdad lo que está diciendo Juan Manuel, le está poniendo mucho, ese es un fanático, no le creas, si tú estás súper bien. Eso es un dardo. Y si tú no tienes fe, no tienes claro, te va a entrar, y te entra, y se apodera de tu mente, y te quedas ahí mismo. Y esta prédica no sirvió de nada. La duda. Por eso que Jesucristo es tan severo, lean la palabra, es muy severo con sus apóstoles cuando ellos dudan. ¿No les dice incrédulos y perversos cuando no pudieron sacar ese espíritu inmundo? Es severo. ¿Por qué dudaste? Cuando Pedro camina en el agua y se hunde, le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En vez de decirle: pucha, Pedro, tú por lo menos trataste, los otros se quedaron arriba del bote. Le dice: ¿por qué dudaste? Igual es con nosotros, porque Él nos ha mostrado que Él existe, que está vivo, que nuestro Redentor vive, y nosotros vivimos como que si no viviera Dios, dudando: ¿será verdad la palabra? ¿Por qué? Y dice, vamos a seguir leyendo, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces tomamos el escudo, que es la fe, con que podemos parar los dardos, los pensamientos en contra de Dios que nos manda. Esos son los dardos de fuego del maligno. Y tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el gorrito, ¿no es cierto? El casco del soldado. Y esa es la salvación, el yelmo de la salvación. Mientras yo cumpla con todo esto, yo voy a tener salvación. Entonces voy a caminar con mi mente pensando en mi salvación. ¿Habían pensado eso, no? Eso quiere decir eso. Mi mente siempre está pendiente de mi salvación y la salvación de los demás. Por eso que el yelmo es el gorro, es la mente. Poner los ojos arriba, en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. Esa es la salvación. Y lo más importante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esto yo ataco al enemigo y lo derroto. Porque es una espada. La espada es para atacar, no solo para defender, para atacar también. ¿Cierto? Cuando yo vivo esa palabra, el enemigo no puede en contra mío. ¿Está bien eso, no?
Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario, hermanos míos, aunque ustedes crean o no crean, el diablo es el diablo. Eso lo dijo Jesucristo, no yo. ¿Ya? Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es palabra de Dios. Crean o no crean, él está alrededor tuyo esperando que tú te caigas para devorarte. No está hablando de matarte, está hablando de devorar. ¿Qué hace una persona cuando es devorada por otra? Te hace esclavo. Y tus pensamientos son los de él. Eso quiere decir esto. Después en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo lo vencemos? Cuando yo hago todo lo que Dios me dice. Yo me someto a Dios, dice aquí, resisto al diablo y él huirá. O sea, no es una alternativa para el diablo. ¿Cómo yo lo venzo? ¿Cómo yo le ordeno? ¿Cómo yo puedo liberar a otros? Cuando yo estoy sometido a Dios. En santidad. Porque si tú estás pecando, te estás sometiendo a Dios. Esto, no digo que hoy día tienes que ser santo, pero sí, deja que el Espíritu Santo actúe en ti. Y empieza a tener esa relación. Créeme, va a llegar el momento que tú le vas a ordenar al Satanás y Satanás te va a tener que obedecer. Porque aquí dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, ustedes son incrédulos y perversos, porque no podían sacar un demonio, es porque ellos no estaban creyendo, ¿no es cierto?, teniendo fe, y estaban pecando. Por eso no pudieron echar al demonio de esa persona. Y por eso le dice incrédulo y perverso. Cuando tú estás en santidad, o sea, sometido a Dios, como dice aquí, los demonios tienen que obedecerte y huir de ti. Te tienen miedo, porque ese hombre tiene el sello del Espíritu Santo y es un hijo de Dios y tiene poder sobre nosotros. Y nosotros tenemos que someternos, así que arrancan de ti. Eso somos nosotros. Entonces dijo David a Natán, esto no tiene nada que ver con lo que está hablando, pero no importa. Concéntrense en lo que voy a decir. David le dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se acuerdan en la semana pasada que yo dije que Abraham, Jacob, David se habían salvado y estaban en el cielo hoy día con el Señor porque sus pecados habían sido remitidos en Jesucristo? Bueno, aquí está la prueba de eso. Aquí está la prueba que Jesucristo es desde el principio. Cuando este David adulteró, mató al esposo con la mujer que adulteró, etcétera, etcétera, y después escondió su pecado, Natán va y lo enfrenta y le dice lo que hizo, y cuando él se da cuenta dice que había pecado, ¿no es cierto? Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿A quién se lo remitió? Porque sería injusto, ¿no es cierto?, que David fuera perdonado sin un redentor, sin alguien que no pagó, sin haber pagado los pecados. O sea, Jehová te los remitió. ¿A quién, po? Si tiene que pagar algo, porque Dios es justo. Si no, hubiera sido injusticia. Ahí está lo que dije el domingo. ¿Sabes por qué lo traje de nuevo? Porque tiene que ver con nuestra santificación, tiene que ver con la redención de los antiguos. O sea, siempre Jesucristo fue el Redentor y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso que Él dice, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Es todo. Es nuestro Rey. Y Él es el que está con nosotros, porque eso dice la palabra. ¿O no dice eso? Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, y yo estoy con ustedes. Ese es nuestro Rey. Eso es lo que somos nosotros. Ese es el poder que fue delegado, heredado por nosotros. Y no podemos seguir siendo una iglesita más. Yo no quiero que crezcamos, pero sí que tomemos esta nación. Ese es mi objetivo. Ese fue el objetivo que Dios me mandó a hacer esta iglesia. A tomar esta nación espiritualmente. No vamos a tomar armas. Es espiritualmente con el Espíritu Santo. No es con armas ni con ejército, con tu Santo Espíritu. Pero lo vamos a hacer, hermanos. Y tenemos 17 años para tomar nuestra nación. Y ojalá lo hagamos en 10 o en 5,
y tengamos todos los otros años para tomar diferentes naciones, porque es hasta los confines de la tierra, hasta donde podamos llevar esto. Ese es nuestro objetivo. Así que pónganse las pilas, ¿ya? Los que no las tienen puestas. ¿En quiénes tenemos redención? Dice, yo sé que mi redentor, mire con lo que dice Job, mire lo que dice Job, yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí está anunciando a Jesucristo, está hablando del redentor. ¿Quién es el redentor? Jesucristo. Él vino a la tierra y pagó por nuestros pecados. Él es el que está con nosotros, y Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para que siguiéramos pecando? No, pues hermanos míos, si pagó para que nosotros fuéramos santos, para que entráramos en esta relación de amor con Dios, que es maravillosa, y podamos estar con Él y vencer el pecado. Y vencer no solo el pecado, sino nuestro adversario, porque nuestro adversario entra por el pecado, Él nos derrota por el pecado, por la desobediencia. Mientras tú seas desobediente y estés con una desobediencia, el enemigo te puede detener, con una sola desobediencia. Por eso que tenemos que ser liberados completamente. Otro amén. Gracias. Entonces, mire lo que dice aquí. Yo sé que mi Redentor vive, ¿no es cierto? Dice, y en Efesios dice, 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿cierto? Él nos redime, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Pero no es un cheque en blanco para siempre. Es para nuestro encuentro. Cuando llegamos al Señor, Él pone, ¿no es cierto?, nos redime, paga nuestros pecados, se los entregamos a Él en la cruz, y nosotros que somos santos. Pero para entrar en esta relación, para entrar al lugar santísimo, a estar con Dios. Y después dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, cuando el Señor nos limpia, ¿no es cierto?, con su sangre, nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente Él nos sella con su Espíritu Santo, nos pone el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice aquí? Y no contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcas, no lo abrumes con tus pecados, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, o sea, cuando tú fuiste redimido, ¿cierto? No lo contristes, ¿ya? En otra parte dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos. Esto lo leí hace poco, pero tengo que leerse de nuevo porque es urgente que tenemos que amonestar a los ociosos, a los que no están trayendo, no están haciendo, yendo a orar por enfermos, no están trayendo nuevos, no estoy trayendo aquí a la iglesia, sino que no están sembrando, no están haciendo lo que tienen que hacer. Tenemos que amonestarlos, que alentéis a los que de poco ánimo, a los que tengan poco ánimo hay que alentarlos. Y de eso se trata la prédica, alentarlos. Esto es un aliento para los que están quedándose. Que sostengan a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros. Y para con todos. Seguir lo bueno uno para con otros. No peleen, no peleen, no, porque eso contrista. Lo que estoy diciendo aquí, todas estas cosas que dicen, no hagan esto, no hagan esto otro, es porque contrista, entristece tu Espíritu Santo, ¿ya? Dice, seguirlo siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Está siempre gozoso. Siempre gozosos. ¿Están siempre gozosos? ¿Están viviendo con gozo esta vida? Si no lo están haciendo es porque no están teniendo esta relación con Dios. Así de simple. No están teniendo. Porque uno, cuando está en una relación con Dios constante, uno es estable, absolutamente estable, y en gozo y en tranquilidad y en paz. Eso es cuando uno pone a Dios primero. Eso es el estado de un cristiano de verdad. ¿Ya? Dice, orad sin cesar. ¿Escucharon? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo se puede apagar. Si ustedes pecan y siguen haciendo lo malo, el Espíritu Santo no solo se entristece, sino que se apaga. Y cuando el Espíritu Santo se apaga, se apagó. Y por eso no hay poder de Dios, por eso no, ¿entiende?
Entonces, no lleguen a ese límite. Paren de pecar antes que se apague. No menosprecéis la profecía, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absténganse de todo mal. Mira lo que dice aquí. ¿Para qué? Para que no apaguemos al Espíritu Santo. Esto que está diciendo aquí está alrededor de no apagar y no entristecer al Espíritu Santo. Él dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué nos santifica? El Dios de paz nos santifica. O sea, no es que tú lo vas a hacer, que tú tienes que lograrlo. Es algo que hace Dios y algo sobrenatural. Y es por gracia. No estoy diciendo que nosotros somos legalistas y tenemos que cumplir la ley. Es el Espíritu Santo que está dentro tuyo que hace la obra de santificación. Déjalo que lo haga. Déjate de pelear con el Espíritu Santo y de desobedecerle a tu Espíritu Santo. Deja que él haga la obra. ¿Me están escuchando? Déjenlo. ¿Hasta cuándo pelean con el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo son porfiados? Déjenlo que haga la obra. Déjense de desobedecer al Señor. Él está dentro de ustedes, de cada uno de ustedes, y a mí me consta que está dentro de ustedes. Déjense de arruinar sus vidas con el pecado. Dejen de darle espacio al león rugiente que está alrededor de ustedes y lo está cada rato mordiendo. ¿Hasta cuándo se dan esa licencia? Vamos a esperar que venga el Señor para arrepentirnos, no va a haber tiempo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, escuchen esta palabra, irreprensible. Me encanta esta palabra. Irreprensible. Que nadie pueda decir nada de ti. Que nadie pueda decir, para ser cristiano como ese, no quiero. Eso es lo que hacen los de afuera. Para ser cristiano como... No. Tienen que mirarte y decir, yo quiero ser como él o como ella. Eso tenemos que ser nosotros. Y no andar dando pena. Eso es cuando tú tienes el Espíritu Santo. Le dice al demonio, fuera, y se tiene que ir. Hay poder, hay luz, hay sal, hay sabiduría de lo alto. Ese es un cristiano. Sea guardados, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya viene, ya no hay tiempo. Si tú crees que va a venir y ahí te vas a poder arrepentir, se acabó. O que te llama y te va a poder arrepentir, no. Tu cuerpo debe estar preparado ya, irreprensible, para cuando tú te encuentres con Él, cara a cara. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero ¿cómo lo hará? Cuando ustedes lo dejan que lo haga. El llamado, Él es fiel y lo va a hacer. ¿Pero cuándo? Cuando ustedes lo dejen. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo. ¿Cuántos de ustedes se acuestan enojados y al otro día siguen peleando? Levanten la mano. No levanten la mano. Pero díganme que no lo hacen. Si el Señor dice no se pongan enojo, si pelear es darle cabida al enemigo. No hay que contender, no hay que pelear, no, anda y ora, enciérrate en tu pieza y di, Señor, no quiero pelear, me están ofendiendo, es injusto, no importa, yo te lo entrego a ti, Señor, guárdamelo como corona, yo quiero sufrir esta injusticia, pero no voy a pelear porque tú, Espíritu Santo, no te voy a entristecer. Yo quiero ser un buen anfitrión, para ti, Espíritu Santo, no te voy a ofender, no voy a pelear, no importa que sean injustos, no importa. Voy y se lo entrego al Señor. Porque el Señor dice en Mateo 5, escúchenme por favor, hermanos míos, eso es que no, es que yo no tengo pelo en la lengua y es que no voy a aceptar que sean injustos porque a mí me gusta la justicia. No es verdad eso. No es verdad, no te gusta la justicia.
tienes un tremendo bistec, eres pura carne nomás y no eres espíritu. Eso no es justicia. Yo te voy a enseñar lo que es justicia. Mateo 5. Dice, 5:12, no, en el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maltraten. Vituperen es maltratar. ¿Ya? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando te calumnian, mira lo que está diciendo aquí. Gozaos y alegraos. Ustedes se alegran cuando le dicen, mira, la Juanita dijo, no sé, te peló y te dijo que tú eras esto. Esa es la reacción. O es, oh, gracias Señor, me gozo en ti. Esa es la reacción, ¿o no? Esa es la reacción de los cristianos. Esa debe ser. Esa debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que gozar y alegrar? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo tengo los ojos puestos en los cielos. No me interesa este mundo, me interesa lo que voy a tener allá arriba, porque eso es eternamente. Y esto es un rato. Hasta el más robusto dice, de 70 a 80 años, esa es nuestra vida, el más robusto. Estamos hablando de vivir, porque después de los 80 ya, muchos ya no quieren vivir más, ¿cierto? Y yo no tengo nada en contra de los que pasan los 80, pero de verdad estamos hablando de vivir, no vivir del pasado, ¿ya? De vivir, todavía con ganas. No tenemos más de 80 años, allá eternamente. No hay comparación. Como decía, es un suspiro en nuestra vida, es una hierba. El Señor sopla y se seca. Esa es nuestra vida. Y la cuidamos tanto y nos esmeramos para juntar plata, casa, dinero, mujeres, etcétera, etcétera. Hombres, las mujeres. ¿Y qué te vas a llevar? Si como viniste desnudo, así te vas a ir, desnudo. Y te vas a encontrar con el Señor y te vas a decir, ya, ¿qué trajiste? Nada, pues. Y es verdad. ¿Y tu vida eterna? No sé. ¿Dónde la vas a pasar? ¿Aprendiste a vivir la palabra abajo? Porque para vivir conmigo tienes que saber haber vivido la palabra, haber practicado abajo esta palabra. ¿Cuál palabra? ¿Dónde va a vivir esa persona? ¿Tú crees que vas a llegar a aprender a vivir con Dios? Tienes que aprender aquí abajo, ahora, antes de llegar arriba. Tienes que saber esto y vivirlo. Cristo, ¿qué hizo? Vino a vivir la palabra. Lo leí en Apocalipsis. El verbo hecho carne. ¿Cierto? Él es el verbo. Lo voy a leer. Miren. Por aquí dice el rey. Está con letras mayúsculas, ¿sí? Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer? El Verbo, la palabra hecha vida. Nosotros también tenemos que hacer eso, vivir esta palabra, y tenemos que aprenderlo aquí. No podemos llegar al Señor, Señor, enséñame a vivir, pero si te dejé la palabra, estuve contigo, yo quería estar todos los días contigo, mi Espíritu Santo te anhelaba celosamente y tú nunca lo pescaste, nunca quisiste estar con Él. ¿Por qué no aprendiste en la tierra? Esto es serio, hermanos míos, y es urgente. Ustedes verán lo que van a hacer con esto, pero el que no lo haga va a tener que vivir las consecuencias de su desobediencia. Yo lo estoy advirtiendo, yo con esto me acabo de limpiar las manos de su sangre. Si ustedes lo hacen o no lo hacen es problema de ustedes, pero ustedes saben la verdad. Ustedes son responsables de sus vidas hoy día. Esta palabra hay que vivirla. Y para vivirla hay que saberla. No me digan que son cristianos si no están viviendo como cristianos y están viviendo como demonios. No me digan que son cristianos. ¿Saben por qué? Porque esos son tibios. Y los tibios el Señor los vomita. ¿Y saben por qué el Señor te prefiere frío, te prefiere afuera? ¿Saben? ¿Han pensado eso ustedes? Yo lo he pensado muchas veces y lo he dicho varias veces. Al Señor le conviene que si tú vas a ser tibio estés afuera, porque eres un muy mal ejemplo para los de afuera. Tú te dices cristiano y actúas como un demonio. Entonces el Señor queda mal. Y por eso dicen, oye, si los cristianos, ¿para qué voy a ser cristiano? Por eso,
O todo o nada, dice el Señor. No el medio, no tibio. Eso lo dijo Jesucristo. ¿No? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Perdón? Y a ser santos. Porque no sacamos nada con trabajar. Si nuestra santificación no avanza. Él lo hará, dice. Pero tenemos que dejarlo que lo haga. Mientras más santidad, más poder de Dios se va a manifestar en ustedes. Eso es el secreto. El Señor puso y los selló con su Espíritu Santo. No es un espíritu de pecado. Él se contrista y se apaga con el pecado. Muchos de aquí llevan años de cristianos y todavía no sueltan el pecado. Muchos años. Y el Señor dice que hay un tiempo. Gálatas 4, ¿se los leo? ¿Se los leo Gálatas 4? Dice que Él, hasta el tiempo señalado por el Padre, nos permite el pecado. Después dice, se acabó el tiempo. Y eso no sé, es de acuerdo al Padre y con cada persona. Yo no sé cuánto tiempo es. Yo espero que sean muchos años para ustedes y para mí también. Pero dicen que es nuestra, ¿cómo se llama? Maduración. Hombres maduros significa en el Señor que abandonaron definitivamente, vencieron el pecado. ¿Y cómo lo vence? Porque dejaron que el Espíritu Santo los transformara. Transformación es metamorfosis, es un cambio sobrenatural que solamente el Espíritu Santo hace. Dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Mientras ustedes son niños, en nada difiere el esclavo, o sea, caen en pecado. Aunque ya son señor de todo, o sea, son hijos. Sino que está bajo tutores y curadores, esos somos nosotros, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta, se acabó tu tiempo. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Se acabó tu tiempo de seguir niño y pecando y todo lo demás. Tienes que madurar. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, la fornicación, ¿no es cierto?, el trago, la droga, la pornografía, todas esas cosas que son del mundo, que vive el mundo, normalmente. El Pablo dice, nosotros también en otros tiempos estuvimos en esclavitud, en ese tipo de práctica. Adulterio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos esos pecados. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. O sea, recibió el pago, ¿no es cierto? No se distraigan, vengan para acá. El Señor pagó por nosotros, ¿no es cierto? Porque estábamos en las cosas del mundo, nos encontramos con el Señor, pagó, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Aquí está, la transformación. Y ahora clamamos, Abba Padre, oh Papito, ¿cierto? Porque somos hijos. ¿Y saben lo que significa ser hijo? Cuando Jesucristo dijo, yo, y esto van a decir, sobre todo en YouTube, van a decir, esta es una herejía. Pero cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, lo querían matar porque se hacía igual al Padre. Y aquí dice que somos hijos. No estoy diciendo que somos igual al Padre, pero somos hijos. Es un lugar muy privilegiado que Dios nos dio. Y nos puso el Espíritu Santo para ser transformados y ser como Él, como Cristo. Y dice aquí, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijos. Somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? En hebreo, ser hijo de un padre es que si tú tratas con ese hijo, es igual que estuvieras tratando con el Padre. Somos representantes, somos embajadores, somos lo que Dios necesita que seamos en este mundo para llevar hasta los confines de la tierra su tremendo amor y poder.
herederos de Dios por medio de Cristo. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Herederos de Dios. Tomen en serio esto, hermano. Sean herederos de Dios. Sean representantes de Dios. Que cuando te miren, digan, este hombre tiene a Dios. Heredó todo su poder, todo su maravilla, su amor, su paciencia. Es como el Padre. Si este es un mundo de huérfanos, hoy día más que nunca necesita padres este mundo. Y madres, por supuesto. Es un mundo de huérfanos. Los niños están creciendo solos porque los padres están tan preocupados de juntar plata y de darle todo lo que necesitan. Pero ellos necesitan amor y están huérfanos en sus casas. Pero nosotros somos padres, por eso que dice aquí, somos igual que el Padre. Jesucristo, ¿qué vino a reflejar? ¿Cuál fue su principal objetivo? Reflejar al Padre, que si lo veían a Él, si me ven a mí, están viendo al Padre. Y si nosotros somos igual que Jesucristo, porque dice, yo los envío a ustedes como yo fui enviado, entonces somos como el Padre, amorosos, contenedores, ¿cierto? Somos lo que el mundo necesita. Amén. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a mostrar el amor de Dios y la santidad de Dios y el poder de Dios. Para eso fuimos llamados. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El Señor viene a estar con ustedes. Se parece que esta cuestión está haciendo cohete. El Señor viene a estar con ustedes. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven, Señor. Cierra los ojos porque va a venir el Señor a estar con cada uno. Incluso los nuevos también. Cierra los ojos porque el Señor viene. Ustedes no han tenido esta experiencia, pero van a tenerla. Cierra los ojos. Señor, ven sobre cada persona que está acá. Ven a bendecir, Señor. Ven sobre, incluso sobre la gente que no ha estado contigo. Y Señor, y saca todo espíritu contrario a ti, todo lo que no es de Dios, todo lo que fue puesto en contra tuya. Oh, glorioso Señor, gracias por tu presencia. Ven a bendecir, Señor, que nadie quede indiferente a tu presencia, Señor. Tu palabra dice que tú vienes y estás con nosotros todos los días. Señor Jesucristo, ven, más de ti. Y derrama todo tu Espíritu Santo, todo tu poder. Y en el nombre de Jesucristo yo echo fuera todo espíritu inmundo, todo lo que se opone a ti, Señor. Todo espíritu de soberbia que fue puesto en tus hijos, yo en el nombre de Jesucristo lo echo fuera. Ahora, sal todo espíritu soberbio. Saca todo lo que nos da y bendice a tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Solamente tú, Señor, bendiciendo y sanando. Y Señor, que esta prédica que fue de urgencia, porque tu venida y los últimos tiempos son inminentes, yo te pido que tú pongas esa urgencia en cada corazón que esté aquí, Señor. Que no sigamos esperando. Señor, que salgamos a hablar de ti. Señor, tenemos un tremendo privilegio. Primero, de haber nacido después que tú viniste, teniendo la certeza que tenemos un Redentor para ser santificado. Segundo, que tenemos el Espíritu Santo, que es poder de Dios para nuestra santificación. Tercero, que estamos en la generación que nos toca enfrentar los últimos días, cuando tú vas a venir. Señor, qué privilegio. Ayúdanos a ser esa generación y esa novia que tú necesitas que seamos. Y bendice, Señor, a todos los que están dispuestos a hacer tu obra.